Hola, yo soy Lidia de Sousa del Grupo Metafísico Caracas, continuando con las actividades de este curso complementario, Cátedra Psicología del Ser, específicamente el estudio de este libro Sanat Kumara de Rubén Cedeño. Y hoy les voy a hablar un poco sobre el trabajo del maestro Hilarión y Shambhala. Vamos a refrescar esos tips importantes para los cuales el maestro Hilarión a lo largo de muchas vidas en ese desenvolvimiento de su ser también nos ha heredado gran enseñanza, la cual es bien importante conservar y poner en práctica cada día. El maestro Hilarión, su propósito es desenvolver y develar la verdad, y eso siempre estuvo presente dentro de esos aportes de Shambhala. Esa verdad es descubrir también por nosotros mismos, corroborar cada uno de los 7 aspectos de Dios, descubrir cómo nos sentimos cuando encontramos esa brújula interna, que es esa amada presencia de Dios en nosotros, saber de la presencia yo soy. ¿Por qué decir que lo encontramos? Porque muchas veces no te das cuenta que estás en esa búsqueda, pero andas de una ciencia, una filosofía, estudiando, como buscando algo internamente. Y cuando llegas a la enseñanza interna, te das cuenta que es maravilloso, por ejemplo, cuando la lámina de la presencia de yo soy te ubica espacialmente dentro del universo de tu ser con respecto también al todo, ¿verdad? Y empiezas, un estudio sin fin, el cual te ayuda a seguir creciendo. Y eso es lo que realmente vas descubriendo a cada momento de tu vida y te das cuenta que eso te llena. Esa verdad es bien importante porque entonces nos va a permitir descubrir por nosotros mismos cuál es esa verdad. Generalmente no hay ningún grupo espiritual tiene el 100% de la verdad, ninguna religión. La enseñanza interna metafísica es una filosofía práctica de la vida que nos permite encontrar por nosotros mismos esas grandes verdades. Fíjense lo que afirma aquí el maestro Hilario, nos comenta Rubén Cedeño en este libro de Sanat Kumara. Dentro de los grupos, los ateos, ¿verdad? Dentro del grupo de los ateos hay más personas que le prestan servicio a la humanidad que dentro de los grupos de creyentes y religiosos. ¿Por qué? Porque ellos descartan cualquier dogma de fe de las religiones y son escépticos a todos. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, corroborar de alguna manera por sí mismos que eso es verdad. Entonces te cuestionan que si hablas de Dios porque dices yo soy y cantidad de cosas. Pero entonces, la mejor manera de entender esa forma de ver a Dios es que tú vivencies ese ser y corrobores por ti mismo que es la presencia yo soy, que es la antorcha violeta, que es cantidad de enseñanza que nosotros vamos teniendo en toda esta maravillosa literatura y ponerla en práctica. Pues si no la ponemos en práctica, no estamos haciendo nada. Así de simple. Tienes que corroborar cada letra, que esa letra sea viva en ti. Por ejemplo, hoy es martes, entonces nos colocamos un color, un detalle del color rosa para recordarnos que hoy, a través de la cultura, el amor activo, la acción, nosotros enraizamos nuestra vida en unas buenas bases y hay que expandirlas. Esa radiación rosa que debe estar más que todo en pensamientos, sentimientos, palabras y obras, el cuadrante de causación que nos habla Rubén Cedeño, debe manifestarse en nuestras vidas y todas esas acciones se van a reflejar en el cuerpo causal, en la tercera esfera, en el tercer rayo rosa, que es la actividad y es la acción. ¿Cómo una persona que es atea va a corroborar esto? Bueno, poniéndolo en práctica. Te vas a dar cuenta desde el primer instante, porque la mente es así, el ser de uno es como un laboratorio, y empiezas con los rayos. Yo así lo hice. Y digo, bueno, voy a corroborar si es verdad
que el rayo rosa funciona. Entonces los martes me colocaba un rayo rosa y le pedía a los ángeles, bueno, amados ángeles, muéstrenme que perciba y que entienda una demostración del rayo rosa en el día de hoy. Entonces, por ejemplo, en el trabajo tenía alguna situación, algo con un cliente, yo decía, bueno, si hoy es el rayo rosa de la diplomacia y la comunicación, a este cliente que es tan intenso, le voy a reforzar aún más esas cualidades, pero tiene que empezar ese trabajo interno desde mi persona. Y entonces a él, ¿qué le hacía? Lo envolvía, le decía el decreto, te envuelvo en mi círculo de amor, que nos sepamos comunicar y entender y que realicemos bien este proceso de negocio. Entonces también le decía, Dios bendice el bien en esta relación comercial. Porque si estaba en ley que se dé y que todo fuera perfecto, se daba. Si no, todo es así, como 2 y 2 son 4. Así son los ateos. Hay que corroborar, hay que verificar todo, eso es perfecto. Por eso no cuestionemos a nadie. Verifiquemos cada palabra, cada letra de la enseñanza para nosotros realmente tener por ley de vibración realizado en nosotros, en nuestro ser, esas letras de luz que se manifiesten y hagan vida y prendan fuego o se enciendan en nosotros, ¿sí? El maestro Hilarión dirige y estimula los movimientos que develan lo invisible para demostrar la existencia del más allá. Esas son inspiraciones divinas a través de científicos, hechos, cosas que a veces parecía increíble. Después no es que de la noche a la mañana, sino a través de largos años de estudio e investigación se corrobora. Como hoy en día uno sabe que el agua tiene memoria gracias a un gran científico. Te lo dejo por allí para que investigues su nombre y también pongas en práctica eso. Que en otras actividades siempre les comento sobre el poder del agua de la amatista, porque el agua tiene memoria y la podemos calificar en positivo. Entonces, ¿qué otros aportes tuvo el maestro Hilarión dentro de esta realización o establecimiento de Chambala? Bueno, el maestro Hilarión recibió de las manos de Pablo el Veneciano el libro Luz en el Sendero, que luego se lo transmitió Mabel Collins, que fue un instrumento de expansión de esta gran enseñanza. ¿Qué contiene ese maravilloso libro Luz en el Sendero? Bueno, contiene los preceptos a ser cumplidos por aquellos que aspiran a trabajar por el propósito de Sanat Kumara y Chambala. Que esos propósitos los maestros conocen y sirven. ¿Qué son esos preceptos? Unas recomendaciones, una forma o estilo de vivir bien, como unos códigos de vivencia, como los dice Rubén Cedeño en el sabio libro de los preceptos. Vamos a ver, de aquí les traje unos extractos, ¿verdad? Y uno de esos preceptos es la acción. Es mucho el trabajo que hay que hacer en la expansión de la luz para estar desocupados sin hacer nada. La inercia es la madre de todos los vicios, desaciertos y pérdidas. Entonces, mantengámonos alegres, entusiasmados y motivados a la acción. Si estás sin hacer nada, si estás triste, preocupado por algo, mira, agarra un libro, ponte a estudiar los 7 rayos, empieza a investigar alguna cátedra, cantidad de cosas, hasta inclusive por internet hay bastante información. Y lo mejor aún, asiste a una clase presencial en tu país, mantén la continuidad de estudio con ese facilitador y verás que ya saliste de tu inercia, de tu esa comodidad que la gente a veces tiene, dice, ay, Dios no me escucha, se ponen así románticos, pero absurdos, ¿verdad? O sea, tienes que moverte, activar la fe y la acción en tu vida para que se exprese. Esa acción va a ser en ti, ¿verdad? Desde lo interno, a que tú te vayas a ocupar e investigar, bueno, ¿cómo hago yo para hacer más esa conexión divina con Dios? ¿Cómo hago que mi vida sea más activa, más llena de bienestar? ¿Cómo precipito prosperidad? Cantidad de cosas. Se te va a encender ese bombillo creador para hacer cosas que realmente
te hagan más feliz y también por ley de vibración puedas ayudar a los demás. Porque resulta cuando empiezas a descubrir esta enseñanza que te va muy bien, sientes feliz, superas, bueno, grandes situaciones, obstáculos, lo que sea, tú dices, bueno, yo también quiero que otras personas lo puedan realizar. Pero no se trata de convencer a nadie, no señor. Cada quien tiene que por sus propios pies transitar dentro de su escala de evolución el camino que le haga encontrar a Dios dentro de su ser. Y para cada quien es único y especial. Dios tiene muchas moradas, ¿verdad? En su hogar, en sus palacios. Nosotros hay que buscar inicialmente ese palacio interno, ¿verdad? En nuestro ser. Hacer esa conexión y de allí surgen grandes cosas. ¿Cómo debemos hacer ese recorrido hacia la luz de Dios que nunca falla y descubrirla cada día? Con alegría. Entonces, esa alegría, dice aquí Rubén Cedeño, que a pesar de todo lo que nos pase, hay que seguir siendo ser felices, cantando, riendo, practicando y dando la enseñanza, con una actitud de dulzura, no condicionada por lo externo, aunque las condiciones sean adversas. De repente pasa, bueno, que te hicieron una observación y al momento, wow, te resultó así como un chaparrón. Y tú dices, wow. Y la personalidad tiene ahí como un remolino de situaciones, encuentros de emociones, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, ¿cómo haces? Acude a la gran herramienta de la alegría. Dice, cambia el tema o dentro de ese momentum, ¿verdad? Que puede ser así tan engorroso, busca la manera de polarizar en positivo la situación. Digo, bueno, o sea, algo vas a decir. Caramba, mira, qué detalle, por ejemplo, tú agarras y dices algo, ese apuntador, que es genial, o ese diamante, lo voy a calificar como un diamante de luz, una joya de luz, gracias Padre, ¿sí? Aunque al momento sea un humilde accesorio. Pero eso te ayuda a positivar y a cambiar esa sensación que tiene la personalidad de sentirse ofendida. Porque la observación, cuando nos las hacen, el ser interno no se ofende. Si hay alguna verdad en esas palabras, que te la hayan dicho con mucha impresión positiva, regañona, de impacto, lo que sea, usted procese. Al momento respire y sepa que después todo se resuelve y se va a manifestar esa alegría del ser interno. Y siempre es así. Va a venir a veces muchas situaciones que te conlleven al perdón, a la transformación, a la reflexión, pero siempre van a traer alegría a tu vida. Ponlo en práctica porque vas a ver que es así. También hay situaciones difíciles, por ejemplo, en una oportunidad con un familiar y tienes que atenderlo, pues está enfermo o está en el hospital y tú dices, la personalidad te juega una mala pasada. Dice, bueno, ¿y cómo voy a ser yo alegre y cómo voy a positivar esta situación? Bueno, tú tienes que llevarle alegría a ese paciente, contarle un chiste, hacer algo que sepa que le guste y que le haga pasar la situación de una forma como que más divertida. Una oportunidad, me acuerdo con mucho cariño de mi hermana y yo le decía, cada vez que venía a la ronda de los médicos y eso, y yo le decía, y como la veía así un poco, afectada por la situación, yo le decía, ¿qué te parece si te traigo a Puchito, nuestro gatito, nuestra mascota? Y la escondemos debajo de la sábana y cuando vengan los médicos ahí a chequearte y todo eso, y que lo sacan a uno, sacan a todos los pacientes de la sala, que se aparezca Puchito y bueno, pues, que se les lance encima. Nada más creándole esa escena, esa travesura, se divertía un montón. Y me decía, sí, tráemelo, vamos a hacer eso para que estos médicos cambien esa forma tan agresiva de correr aquí a los familiares. Y bueno, y así buscaba dentro de lo posible algo
que hiciera más llevadera la situación. Y bueno, así fueron pasando los momentos. Pero uno siempre busca que la alegría te haga transformar la vida y que hagas que ese momento para esa persona sea lo más ligero y llevadero posible. Eso es amor. El amor en acción es sinónimo de servicio y comunicación. El amor conlleva muchas transformaciones internas, salir del egoísmo, salir de la comodidad personal y dedicarnos a servir. El amor es muchas veces ocuparte y decir, bueno, ¿cómo hago yo para yo pulir, ¿verdad?, los asuntos de mi personalidad que obviamente que ahora cuando la persona está cómoda en su ego no se da cuenta que puede estar afectando a alguien más. Pero cuando tú, en base al amor, empiezas a observarte y decir, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué hago yo que activa tal situación? Y empiezas a observarte, te das cuenta que el amor a través de la comunicación lo es todo. El amor va a accionar en ti que tú hagas algún cambio, una transformación. Y eso va a ser algo genial y vas a ver que a la vez muy sanador. Por ejemplo, el amor de Dios en ti te va a ayudar a crear. Entonces, al momento que si tú te dices, bueno, ¿qué hago hoy? Bueno, prepara todo, acondiciona tu espacio de grabación, ponte a dar la enseñanza y vas a ver eso, cómo te proporciona una gran alegría. Y es así. Luego viene de los preceptos que nos sugiere también el amadísimo Pablo Veneciano, conjuntamente con el maestro Hilarión, a través de la Mabel Collins, y bueno, Rubén Cedeño, el maestro físico, a través del cual nos hace llegar esta enseñanza, hablan de la ausencia de deseos, una gran verdad, y algo que uno se pone a observar. Bueno, aquí dice Rubén, sufrimos cuando hacemos algo bueno y después no nos lo agradecen. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ausencia de deseos. No tengas expectativas de que te reconozcan nada, ni cuando ayudes a un amigo, ni a un familiar, ni nada. Si usted va a dar algo, lo da desprendido así, con amor, sea en acción, un sentimiento, algo físico, lo que sea, con ausencia de deseos. No con la intención de pasarle la cuenta a la persona, mira, y te hice tal favor, hice esto y lo otro, y mira cómo me pagas. No, si usted está haciendo eso de esa forma, no hay ausencia de deseos. Y obviamente, ¿qué va a suceder? Un sufrimiento. Pasa algo que acciona, que haga que a esa personalidad le quieras echar en cara, o sea, tu ego, tu personalidad le quiera echar en cara a la otra persona algo que te dijo. ¿Ves? Algo que tenía guardado, que no te lo había comentado en su momento y resultó como una traición, como un Judas, como una palabra mal llevada. Entonces, hay que tener ausencia de deseos en el sentido de nosotros buscar hacer las buenas acciones sin reconocimientos. El que todo lo ve allá arriba, Dios el absoluto, es el que se tiene que enterar. Del resto, nada que ver. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, hágalo con amor, pero con la convicción que si es algún favor que usted le está haciendo, usted tiene que desprenderse del fruto de la acción de eso. Usted bajo ningún momento, ninguna circunstancia y excusa usted atreverse a echarle en cara a esa persona ese favor o esa ayuda. Hacerlo con amor y soltarlo, porque si no lo está haciendo de esa manera, no lo haga. ¿Por qué? No sirve ante los ojos de Dios y porque te va a causar sufrimiento. ¿Por qué? Porque tienes el deseo de un reconocimiento. Y ese reconocimiento no viene, pues no te lo va a dar algo del espíritu, porque si es algo que nació del corazón hacer, ya nada más de hacer ese bien, el gozo interno que tú sientes por ser el instrumento de Dios para manifestar ese bien, si acaso esperas una retribución,
esa es la mejor. El gozo interno. Y los que han sentido eso ya saben de qué les hablo. Es algo que no se puede verbalizar, sino sentir, ser y concienciar. Ausencia de deseos. Aquí hay un extracto del libro del señor Gautama, del Camino del Medio, nos habla: los bendigo con la sagrada unción de la inmortal llama triple Shambhala. Grandes días están por venir para cada uno de ustedes. Sí, porque en la mayor parte y en la medida que nosotros vayamos realizando estas enseñanzas y desarrollemos esa ausencia de deseos, nosotros vamos a descubrir, vamos a vivenciar en nosotros mismos ese poder que tiene concienciar a Dios en todo. Estar en ese estado de alerta, de observación consciente, empezando con nosotros mismos y expresándolo a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que esa gran verdad, esas palabras del Maestro Jesús que decía, conocer la verdad y ella os hará libre, prende en ti, como si encendieras la luz de una vela, un yesquero, esa luz se prende en ti. Y lo haces a través de la práctica. Por eso es muy bueno el conocer y practicar estos sabios preceptos. Lo pueden preguntar, a ver, en la editorial Señora Porteña, en la página web de lametafísica.com/ebooks, para ver si lo tienen disponible en forma electrónica o en físico. También dentro de estos preceptos está el autocontrol. Dice así: nunca reaccionemos emocionalmente, nerviosamente, ni hormonalmente ante ninguna circunstancia. Ajá. Se dice fácil, ¿verdad? El autocontrol. Qué difícil es. Al momento cuando te dicen una mentira, una cuestión, a usted le provoca agarrar a esa persona por los cabellos y decirle 4 cosas, o se las dices y se las gritas, mira mentirosa, mira, o sea que esa es la personalidad. Obviamente en ese momento se perdió el autocontrol. ¿Por qué? Porque, wow, ese volcán de emociones, acuérdense que estamos en el físico, dominando este cuerpito que es el templo de Dios, y buscando esa perfección, el ego nos juega una mala pasada. Todo es muy bonito, ¿verdad? En cámara, mientras uno está exponiendo la enseñanza, ahí atento a los comentarios y esperando ese feedback, que agradezco mucho que de las personas que ven la actividad en diferido hacen esos comentarios, y a través del WhatsApp también los logro contestar, gracias Padre. Pero es importante que se den cuenta que estas palabras hay que corroborarlas en nuestro ser, por nosotros mismos. Si no es simplemente algo que usted vio, algo que usted leyó, pero si no lo colocaste en práctica, no sirve de nada. Es como decir, tienes tremenda lámpara, tienes una gran luz y no la usas. O sea, no expandes eso. Entonces, el autocontrol nos va a ayudar a observarnos cuando tenemos esas explosiones. También es bien importante observarnos y decir, bueno, wow, mira qué denota o qué detonante activa en mí esa pérdida de autocontrol. Entonces vamos a tratar de manejar, de manifestar mejor nuestras emociones para que la verdad se manifieste. A veces el momento puede ser injusto y a veces, ¿cómo cuesta hacer esto? Boca que usa, estar calladito. Positivar las emociones, esas sensaciones de rechazo y de impotencia que sentimos al momento, con acciones, con trabajo, con amor, y porque las leyes divinas se encargan. Así de simple. Y a cada quien le toca su transformación. Es de esa persona que habló mal de ti, también uno tiene que orar por ella, rezar por ella, porque también puede estar sufriendo
cuando se dé cuenta de su error. Y aunque uno también pueda estar herido, darnos la oportunidad en algún momento, cuando la tempestad se calme, esa tempestad de las emociones, porque hoy estamos en el plano físico, cuando eso se calme, sentarnos a hablar. Tomarnos ese cafecito, sí, mira, vamos a tratar de procesar por qué reaccionamos así, por qué hablamos así, pero con sinceridad y que de verdad haya una real transformación dentro de nosotros, que esa transformación se manifieste en actos y estemos pendientes. Ya sé que antes de decir tal cosa, ver qué puedo mover, cómo estoy calificando mi energía. ¿Ves? Siempre corroborar, siempre verificar la verdad. Y eso nos va a ayudar a tener autocontrol. Aquí hay encontré esto por internet que dice así: si tan solo supieras el efecto de tus palabras en tu vida, cuidarías cada palabra que cruza por tu mente. No digas todo lo que pasa por la mente ni lo que sientes al momento, porque si sientes envidia y hablas de otra persona, dices, fulanito está envidioso del otro. O sea, polarizaste en él o reflejaste en esa persona algo que tú tenías interno y por eso no eres capaz de ver la belleza en el otro, de sus acciones. Entonces, ojo con eso, tenemos que tener autocontrol y verificar si en nuestras palabras, cada palabra que vayamos a decir o expresar del otro, nosotros tenemos que corroborar el bien y la verdad en eso. Si eso no tiene presente los 7 aspectos de Dios, en lo que vamos a pensar, decir y hacer, no lo haga. Si falta alguno de los 7 aspectos de Dios, no es crístico, no lo haga. Entonces, eso te va a dar la oportunidad, ya va, déjame controlar mis emociones, déjame hablar, pero cuando se tiene que hablar se dice y vamos a hacerlo bien, que cuidando del autocontrol y saber que este templo que Dios nos dio en esta encarnación, nosotros somos responsables y somos administradores de su energía, de su luz. Así procurar de que todo el tiempo estemos haciendo ese trabajo maravilloso que recomienda Rubén, de desnegativización, de positivación, de observación, de tantas cosas que debemos de realizar en nuestro ser, porque nosotros somos el primer laboratorio de transformación antes de poder pretender ayudar a alguien más, ¿sí? Entonces, continuando con el autocontrol, ¿qué les parece si practicamos esto? Vamos a decir todos juntos: yo soy la presencia previniendo esto, o sea, todo error. Yo soy el control positivo y pacífico de toda esta situación. Se las dejo aquí. Vamos a tener siempre de antemano que ese autocontrol viene de Dios. Yo soy el control positivo y pacífico de toda esta situación. Yo soy la presencia previniendo esto. Cuando te reúnas con esa persona a conversar, cuida tus palabras, cuida cómo estás calificando la energía para prevenir cualquier situación que no sea una expresión del amor de Dios. Ahora, dentro de los preceptos también está la autogestión. Cuando nos preguntamos, ¿qué se puede hacer en el sendero por los demás? ¿O cómo evolucionamos más? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué podemos pensar y procesar como autogestión? La autogestión, por ejemplo, nos explica aquí Rubén Cedeño, tomar en cuenta que cada uno debe desarrollar su propio buen karma por iniciativa y no por obediencia. Eso es lo mejor que podemos hacer por los demás y por nosotros mismos. Pero ¿cómo tú vas a estimular ese propio buen karma? Por iniciativa. Bueno,
A veces hay personas que dicen, cuando estábamos en pandemia, por ejemplo, pedían desesperadamente las actividades presenciales. Entonces, tenemos actividades presenciales y tenemos online, entonces siempre hay una excusa de que están ocupados. Que si el internet, que si esto y que si lo otro. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si vamos a vivir todo el tiempo gestionando mal nuestras vidas, siempre hay una excusa para la comodidad, para cualquier cosa. Uno hace, cantidad de cosas que hace uno y hay que poner siempre primerito a Dios. Tiene que haber una autogestión propia y tener la iniciativa de organizar mejor el día, las actividades, planificarse. Quiero corroborar que en las actividades presenciales hay radiación, que aprendo, que esto. Bueno, voy a las actividades con Jueves con Caracas y voy a aprender allí. Me agendo familiarmente o socialmente, lo que sea. Ese día es para mí. Esa media hora, esa hora de yo poder ir a la actividad o de ver la actividad online. Si vamos a ver las actividades de Rubén Cedeño los miércoles y los sábados, usted allí. Uno hace pues lo imposible porque se dé. Si no tiene internet, muévase a otro sitio, resuelva, conéctese, pero no pierda ese momento único de la vida, porque de repente lo que se dice en esa actividad, usted hace algo, como un despertar interno y entiende, con esto puedo resolver tal situación, y se libera de cualquier energía que no sea no armoniosa. ¿Sí? Es una recomendación. Entonces, por iniciativa propia, no porque te vayas a obedecer, hazlo por convicción. Luego viene este hermoso precepto que nos habla de la autorrealización. Dice así Rubén Cedeño, que todo el estudiantado espiritual se esfuerza en realizar, el yo soy, ¿verdad? Entonces vamos a repetir, yo soy lo que yo soy. Repetir esto 3 veces es mágico. En esos momentos en que tu ser necesita esa comunicación interna. Aquí nos dice, no siguiendo ninguno de los extremos, el señor Gautama penetró en el camino del medio, que genera la visión, el conocimiento y conduce a la paz, a la sabiduría, a la iluminación y al nirvana. En ese camino del medio donde tú encuentras esa voz, ese ser, esa manifestación del yo soy. Ese yo soy lo que yo soy. Yo soy lo que yo soy. Yo soy lo que yo soy. Grandes palabras y mantras de poder, pero tienes que autorrealizarlo, observarlo y tener equilibrio, ir en ese camino del medio y encontrar muchas respuestas. En esa autorrealización y en su descubrimiento se usa el estudio de infinidad de libros, requisitos y demás ayudas, como videos, los reels, las actividades presenciales, online, etc. Inclusive esos maravillosos viajes de estudio. ¿Por qué es maravilloso? Porque cuando tú lo estás viviendo, en todo hay una gran enseñanza. Esta es una de las fotos de uno de los viajes que hicimos con Rubén Cedeño. No son viajes de paseo, son viajes de estudio. Aquí estábamos en una mezquita, ¿verdad? Estuvimos en Egipto, por aquí estoy yo. Y tuvimos esa gran vivencia de estar en una mezquita, de compartir detalles de esa religión, ese estilo de vida, vivir el respeto, es entrar descalzos allí, las mujeres cubrirnos con ese velo, entender por qué cada expresión de Dios tiene su forma de hacer, pero es maravilloso esos momentos, esos viajes de estudio que nos permiten ir hacia adentro. En cada viaje hay una disciplina,
hay una organización tremenda y todo conlleva al desenvolvimiento del ser. Es algo que hay que vivir. Luego, dentro de estos preceptos está esto que nos habla sobre la ayuda. Ayudar en asuntos constructivos es la práctica de la caridad y el servicio. Y eso es realmente amor, es un amor activo. Ver cómo hoy en día tantas organizaciones, hasta concursos de belleza que tienen bellezas con propósito, reinas futuristas que hacen que su talento proporcione bienestar a otros con objetivos, asuntos bien dirigidos. Esas grandes ayudas son inspirados de esas formas factuales de desenvolver la verdad. Porque a veces la gente dice, ay, bueno, hay que amar, hay que cuidar a los pobres, hay que ayudar a los menos privilegiados. Pero son palabritas nada más si tú no la llevas a la acción. Si tú eres un personaje reconocido, si tú tienes poder adquisitivo, haz algo más que capitalizar y proyecta. Haz tus inversiones que causen bienestar y que desenvuelvan el ser interno, tanto tuyo como los demás. Sería algo bien interesante. Entonces, bueno, hasta aquí mi actividad en el día de hoy. Y recordar que el amado Maestro Hilarión, siempre así guapo, hermoso, fashion, como dice Marina Pérez, su propósito es desenvolver y develar la verdad. La manera de desenvolverla, de develarla, es ponerla en práctica, es corroborar cada uno de esos preceptos, de esas leyes espirituales y ponerlas en práctica. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro, que continuamos todavía. Faltan ya poquito para terminar este libro de gran enseñanza. Y luego entraríamos en los reconocimientos, estudiar y investigar y poner en práctica esa enseñanza. La semana que viene, Dios mediante, les voy a hablar de el Maestro Jesús, ungido por la gracia de Dios. Y a propósito de estos días de Semana Santa, bueno, va a ser algo que nos va a unir más estos días con nuestro hermano mayor, nuestro Maestro Jesús, que siempre están vivas sus palabras cada día de nuestras vidas, en especial esas que a veces son tan difíciles de desarrollar. Amar a los enemigos o amar a los demás como nosotros mismos. Ese amor, ese perdón, esa transformación que quieres que se manifieste en una situación, sé tú el primero. Ay, que no quieren hablar conmigo, ay, que me evitan, sé tú el primero. Siempre hay formas de expresar ese amor y el perdón. Y como dice el Maestro Jesús, pedid y se os dará. Siempre hay un momento para perdonar. Ese es el gran mensaje del Maestro Jesús, como tantos otros. Y sí se puede hacer. Gracias y hasta el próximo encuentro.